Decimotercera generación, 1967-1987. En 1967 la provincia constaba de 82 frailes. Esta etapa marca el proceso de transición de una generación a otra, unido a la aplicación de la renovación eclesial del Concilio Vaticano II. A nivel nacional, la Guerra Civil Argentina y el retorno a los gobiernos democráticos. El segundo gobierno del Padre Basso, en 1987, marcará la transición a una nueva generación. La llegada del Papa Juan Pablo II y su largo pontificado acompañará este proceso de preparar a la Iglesia al nuevo milenio. Fray Jerónimo Rodríguez, 1967-1971. Su segundo período, celebrado el capítulo provincial en Tucumán. En 1969 se celebró un capítulo extraordinario para aplicar las reformas de las constituciones de la Orden, luego de la celebración del Concilio Vaticano II. Se cierra el Albertinum y la Escuela Apostólica de Molinari. Fray Vicente Argumedo, 1971-1975, instituido por el maestro de la Orden. Una nueva generación formada durante la década del 50, planificación provincial y prioridades. Se cierra la Casa de Molinari y se fija el 28 de agosto la celebración de los capítulos provinciales. Se establece el noviciado de Mendoza. Se elige en 1971 la Fraternidad Laical FASTA. Se aprueba una evaluación de la historia de la provincia. Se resuelve que la prioridad provincial es la pastoral juvenil y vocacional, y en torno a ella se debe articular todas las actividades de la provincia. Los aspirantes vivirán en comunidad cerca de la UNSTA, en Tucumán, y estudiarán filosofía. Carlos Edgardo Vicente Argumedo, en la Orden Fray Vicente, nació el 6 de abril de 1939. En 1957 ingresó a la Orden en el noviciado del Convento de Buenos Aires. Hizo su primera profesión el 19 de marzo de 1958. Sus estudios filosóficos y teológicos los llevó a cabo en el Studium del mismo convento y en la Recoleta Dominicana de la provincia de San Lorenzo Mártir de Santiago de Chile. Se ordenó en Buenos Aires de las manos de Monseñor Medina el 28 de julio de 1963. En el Angelicum de Roma realizó sus estudios complementarios en 1964. De regreso fue asignado a Molinari, donde ejerció los cargos de vicario, vicerrector del Albertinum, del que fue profesor, director de la Academia Padre Aragón, capellán del Preventorio Atucha de Lavallol, asesor de la Milicia Angélica y del Movimiento Familiar Cristiano y profesor de religión del Colegio Sagrada Familia de Cosquín. En 1967 estuvo asignado en San Juan, rector del Bachillerato Humanístico y profesor de la UCA de Cuyo, capellán de la Milicia Juvenil Santo Tomás de Aquino, director de la Fraternidad Laical. En 1969 se hizo cargo del estudiantado en Buenos Aires y fue elegido prior del convento de Mendoza. Participó desde esa función en el capítulo provincial de 1971, donde fue elegido provincial, cargo que ejerció hasta 1975. En ese mismo año se erigió la Casa del Noviciado, donde pasó a ser superior y maestro de novicios, cargo que ejercerá durante 11 años. Fue profesor de la Escuela Universitaria de Teología, predicador de retiros de diferentes comunidades religiosas de los cursillos de cristiandad, vicario parroquial de San Cayetano y capellán de las Hermanas de Santa Catalina de Siena. En 1987 fue elegido prior de Buenos Aires, encargado de los profesos solemnes, asesor arquidiocesano de los cursillos de cristiandad. Es reelegido en 1990. En 1995 fue superior de la Casa de San Alberto Magno, capellán de los colegios de la Anunciata y Mater Admirabilis. En 1997 regresa al convento de San Pedro Telmo, donde permanece hasta la actualidad. Fue maestro de estudiantes y socio del Padre Provincial. En el año 2000 fue su prior, confesor del monasterio de Santa Catalina de Siena. Colaboró con la comunidad del noviciado, confesor de la iglesia de Santa Catalina de Siena, centro de espiritualidad, y de la parroquia de San Ignacio. Fray Aníbal Fosbury, 1975 a 1979, en el capítulo que lo eligió, celebrado en Molinari, Córdoba.
Como fruto de la prioridad del capítulo anterior, muchas vocaciones ingresan a la orden. Se aplican los criterios de la formación de la orden en las 3 etapas separadas. Se elige la Casa San Martín de Porres como sede del noviciado en 1976. El Centro de Estudios Institucionales se integra a la Facultad de Filosofía de la UNSTA. Se continúa enseñando la teología, pero la licencia se debe hacer en la UCA. Fray Norberto Sorrentino es nombrado rector de la Universidad Católica de Mar del Plata por el sacerdote terciario Monseñor Eduardo Piroño. Se celebró el 7º centenario del tránsito de Santo Tomás de Aquino. Se funda FEDAR, se funda el monasterio de Mendoza, se trasladan las monjas de Buenos Aires a San Justo. La Rioja pasa a ser casa filial de Córdoba. En 1975 se la recupera y como condición de casa no prioral. En 1976 se deja la parroquia de Santa Fe. Se celebra el centenario de la Eterni Patris. Aníbal Ernesto Fosbury, en la Orden Fray Bernardo, nació en Buenos Aires el 23 de junio de 1933. Ingresó a la Orden en 1954 e hizo su primera profesión el 7 de marzo de 1955 en el Convento de Buenos Aires. Allí continuó su formación filosófica y teológica hasta su ordenación el 6 de diciembre de 1959. Sus estudios complementarios los realizó en Roma, donde permaneció hasta 1962, obteniendo los títulos de licenciado y doctor en teología por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Roma. Su regreso al país fue asignado a Mendoza, donde ejerció el cargo de rector del Colegio Santo Tomás de Aquino y profesor de teología de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica Argentina, director espiritual de la Milicia Angélica en 1966. Fue decano de la Universidad Católica de Mendoza, presidente de la Comisión Coordinadora de Enseñanza Privada, presidente del Consejo de Educación Católica, capellán nacional de la Milicia Juvenil Santo Tomás de Aquino. En 1969 fue asistente arquidiocesano de los medios de comunicación social. En 1970 fue elegido prior de Tucumán y ese mismo año rector de la UNSTA, donde también enseñó, capellán nacional de FASTA. En 1975 fue elegido provincial, continuando con su cargo de rector de la universidad y representante legal del Colegio Santo Tomás de Mendoza. Capellán nacional de FASTA, miembro directivo del Consejo de Rectores de Universidades Privadas. En 1978 fue nombrado visitador apostólico de las Dominicas de San José. En 1980 fue superior del Convento de Tucumán. En 1989 fue presidente del Consejo de Rectores de las Universidades Privadas y de ODUCAL, Organización de Universidades Privadas de América Latina, consejero de la Comisión Directiva de la Federación Internacional de Universidades Católicas. Ha dictado conferencias en diversas instituciones y colaborado con publicaciones en distintos órganos especializados sobre temas espirituales, educativos y culturales. En 1997 fue elegido miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, CITA, como vicepresidente para América, desde la cual se intenta sostener y promover el pensamiento del Dr. Angélico. En el año 2002, el Consejo Directivo de la Academia Pontificia Santo Tomás de Aquino, con sede en Roma, incorporó al padre Fosbury como miembro correspondiente de esta distinguida Academia Pontificia, en mérito a la formación y a la divulgación que ha realizado del tomismo. Ha recibido distintos títulos y distinciones honoríficas universitarias, privadas y oficiales. El 6 de diciembre del 2009 celebró durante la Santa Misa llevada a cabo en la Basílica del Santísimo Rosario del Convento de Santo Domingo de la Ciudad de Buenos Aires sus bodas de oro sacerdotales. En 1993 se consagra totalmente a FASTA, dirigiendo la institución desde su sede en Buenos Aires, conservando su asignación en Tucumán. Fray Aníbal Fosbury falleció en Buenos Aires el 5 de mayo del año 2022. En 1962, Fray Aníbal Fosbury fundó la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, FASTA laical en Argentina. Eran los tiempos del Concilio Ecuménico Vaticano II, y detrás del requerimiento de la Iglesia para que los laicos asuman las estructuras temporales y las ordenen según el espíritu del Evangelio, nace esta fraternidad laical. En 1997, el Consejo Pontificio para los Laicos le otorgó a FASTA laical el decreto de reconocimiento como Asociación Internacional de Fieles de Derecho Pontificio
bajo el pontificado de Juan Pablo II. 50 años después de su fundación, FASTA busca evangelizar la cultura, la familia y la juventud a través de organizaciones juveniles y mayores, agrupaciones y obras apostólicas, como universidades, colegios, institutos, residencias universitarias y fundaciones. Se hace presente en distintas arquidiócesis y diócesis de Argentina. En España, en la arquidiócesis de Barcelona, Madrid y Valencia. En Perú, en las arquidiócesis de Lima. En Ecuador, en la arquidiócesis de Quito. También ha comenzado una tarea misionera en el continente africano, en la arquidiócesis de Kinshasa, República Democrática del Congo. En 1985 se fundó la Fraternidad Apostólica Sacerdotal Tomás de Aquino, FASTA Sacerdotal. Los sacerdotes sostienen doctrinal y espiritualmente a los miembros de las organizaciones, agrupaciones y obras apostólicas de la Fraternidad Laical. En 1992 fundó la Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino FASTA, con sede en Mar del Plata, y una subsede en San Carlos de Bariloche, siendo el gran canciller de la misma. En el año 2009 se inició en el ámbito de la Facultad de Ciencias Médicas la carrera de Medicina, donde se desea integrar una sólida formación científica, técnica, con una misión ética y humanística, fundada en el respeto a la vida humana. El padre Fosbury presidió la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino FASTA Laical y dirigió la Fraternidad Apostólica Sacerdotal Tomás de Aquino FASTA Sacerdotal. También fundó a las Caterinas, un grupo de mujeres de FASTA consagradas. Fray Michel Jean-Paul Ramblot, elegido provincial en el capítulo celebrado en Córdoba en 1979. De nacionalidad belga, perteneciente a la provincia de Toulouse, nacido en 1925, formó parte del grupo misionero de franceses radicados en Uruguay con servicios en América Latina para promover las ideas del desarrollo propuestas por el padre Lebret. Al inicio se informa sobre la aplicación de la renovación conciliar en nuestra provincia, dadas las dificultades que se presentan en la provincia al respecto, y exige un acompañamiento especial del maestro a través de su vicario, Fray Flanning Hines. Se funda el monasterio de Córdoba, se promueve el apoyo del Instituto San Martín de Porres, también de Amada. Se erige la Casa San Alberto Magno como sede de los profesos simples. En 1980 se funda el monasterio Madre de Dios en Aniatuya. Se propone crear un centro misional permanente en Salta. Se promueven las actividades con los medios de comunicación social. Se propone la celebración de Santo Tomás de Aquino el 13 de noviembre. Se reasume la Casa de San Luis a cargo de la provincia de Aragón inicialmente y de vuelta a la provincia en esos años. Fray Domingo Basso, 1983-1987. Se propone en este capítulo proyectar la provincia a partir de la nueva evangelización. ¿Cuáles son sus aspiraciones? La consolidación de la vida comunitaria y la planificación apostólica. Hay que evitar el desaliento y la presunción. Promoción de las misiones y evangelización de la cultura. El CEI fue afiliado a la Facultad de Teología de la UCA y se asume la misión de Salta. Fray Domingo María Basso nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 16 de mayo de 1929. Inició sus estudios eclesiásticos en el Seminario Arquidiocesano San Carlos Borromeo de Rosario. En noviembre de 1946 ingresó a la Orden de Predicadores. Profesó el 25 de diciembre de 1947. Cursó los estudios de Filosofía y Teología en Buenos Aires, Granada, España y Roma, donde recibió la ordenación sacerdotal el 30 de mayo de 1953. Allí obtuvo en el Pontificio Colegio Angelicum, hoy Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino y Nurbe, el grado de lector en Filosofía y Teología. A partir de 1957 asumió las cátedras de Antropología Filosófica, Ética y Teología Moral en el Centro de Estudios Institucionales de la Orden Dominica de Buenos Aires y en 1959 fue nombrado profesor titular de Teología Moral en las Facultades de Filosofía, Derecho y Economía de la Pontificia Universidad Católica Argentina.
En 1962 presentó su tesis de doctorado en la Facultad de Teología de la Universidad de Friburgo, Suiza. En 1964 fue nombrado profesor ordinario de Teología Moral en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Simultáneamente fue profesor de Teología Moral en diversos seminarios e instituciones católicas. Desde 1964 se desempeñó como asesor eclesiástico del Consorcio de Médicos Católicos de Buenos Aires. Las exigencias de dicho cargo lo condujeron a especializarse en ética biomédica, habiendo participado en numerosos congresos nacionales e internacionales. Entre otras responsabilidades y actividades que el padre Basso desempeñó en este campo se incluyen miembro titular de la Comisión Nacional de Bioética del Ministerio de Salud y Acción Social, como representante de la Conferencia Episcopal Argentina, perito de la Comisión Episcopal de Fe y Cultura, asesor de la Comisión Arquidiocesana para la Defensa de la Vida Humana de la Federación Latinoamericana de Organizaciones Médicas Católicas y cofundador del Centro de Investigaciones en Ética Biomédica. En 1970 fue designado por la Conferencia Episcopal Argentina asesor nacional del Consejo Superior de la rama de profesionales de la Acción Católica Argentina, oficio que desempeñó por 4 periodos consecutivos hasta 1987. Dicha tarea lo llevó a profundizar e iluminar teológicamente la responsabilidad de los profesionales laicos en la sociedad contemporánea. En el seno de la Orden de Predicadores ejerció diversos oficios como el de regente de estudios, 1964, 1972 y 1974 a 1982, prior del convento de Santo Domingo de Buenos Aires y prior provincial 1983 a 1991. En 1992, la Orden le confirió el grado de Maestro en Sagrada Teología, que se otorga a quienes se han distinguido especialmente en la docencia e investigación. En 1994 fue designado por el Papa Juan Pablo II consultor del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Agentes Sanitarios, oficio que desempeñó hasta el año 2006. Pertenecía como miembro de número a la Pontificia Academia Romana de Santo Tomás de Aquino y a la Pontificia Academia para la Vida. También en 1994 el Episcopado Argentino lo designó rector de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, cargo que desempeñó hasta fines de 1999. Durante su rectorado tuvo lugar la fundación del Instituto de Ética Biomédica de la UCA. En el año 2000 fue designado rector emérito de dicha universidad. El padre Domingo Basso fue autor de numerosos estudios, ensayos y artículos sobre temas de teología moral, espiritualidad cristiana y bioética, publicados en revistas, actas de congresos y simposios, o colecciones especiales de Argentina y de otros países. En cuanto a sus fuentes inspiradoras y sus maestros, debe mencionarse entre todo a Santo Tomás de Aquino, de quien se ha sentido siempre discípulo, y a partir de cuyo pensamiento ha desarrollado la exposición de los tratados teológicos morales y su propia reflexión. También corresponde recordar a algunos de sus profesores, mediadores fieles y creativos de esa tradición doctrinal en los años de su estudio a mediados del siglo XX, como los padres dominicos Louis Gillon, Tomás de Man, Michel-Marie Labourdette y Santiago Ramírez. Entre sus condiscípulos recuerda y valora especialmente la figura del padre Czeslaw Pinkers, de fecunda labor en el campo de la teología moral en la Facultad de Teología de la Universidad de Friburgo, Suiza. En la tradición de Santo Tomás de Aquino y sobre las huellas de los mencionados maestros, el padre Basso desarrolló una prolongada y fecunda labor teológica al servicio de la verdad y de la vida. La encíclica Evangelium Vitae del 25 de marzo de 1995 menciona que el desarrollo de la bioética como un signo de esperanza. El padre Basso percibió tempranamente la importancia de esta nueva disciplina como la manifiesta en su libro Nacer y morir con dignidad, estudios de bioética contemporánea, editado en 1989, y ha sido uno de los primeros en cultivarla y difundirla en la Argentina. Por todo ello, el conjunto de su obra cobra un valor ejemplar como testimonio de dedicación fiel y fecunda a la teología moral y como invitación a las generaciones más jóvenes a continuar esa tarea con competencia y fidelidad. Las diversas enfermedades que lo aquejaron en los últimos años de su vida no le impidieron desde su retiro seguir con una intensa actividad, editó todos sus escritos,
Un año antes de morir publicó un tratado sobre la fe. Esto le hizo acreedor del primer premio en la exposición del libro católico. Impartió cursos especiales a los hermanos estudiantes y continuó con la tarea de predicación en sus variadas formas y en especial a la dirección espiritual y a su labor de confesor. Fray Domingo María Basso falleció el 19 de marzo de 2014, solemnidad de San José, en el convento de Buenos Aires y fue sepultado en el panteón de la Cofradía del Santo Rosario de dicha ciudad.